Está en la línea telefónica el diputado del partido Morena en el Congreso veracruzano, Amado Cruz Malpica. Diputado, buenos días, bienvenido. Guillermo, buenos días, estoy a tus órdenes. Gracias. ¿Puede usted explicar esta mañana a los veracruzanos por qué el sentido de su voto fue en contra de la reestructuración de la deuda pública para Veracruz? Básicamente, Guillermo, porque tenemos un endeudamiento muy alto en el Estado, que ha repetido los mismos argumentos y no ha habido nunca la intención de generar un ahorro en el gobierno del Estado. El gobernador ofreció una reingeniería administrativa y una ingeniería financiera profunda y un corte de cómo encontramos las finanzas frente al duartismo. Esta oferta del gobernador de cómo encontramos la administración pública se vence a finales del mes de marzo y no se ha presentado todavía al Congreso. Es decir, el tema del dinero, de lo que pasó en el duartismo, todavía no está claro cuánto se debe en deuda pública, proveedores, etcétera. Y por otra parte, las operaciones de las que el gobernador habló para liberar, digamos, un flujo que permita hacer frente a otras necesidades del Estado, son aproximadamente del orden del 3.5% del total presupuestal de Veracruz, que asciende al orden de 100,000 millones de pesos. Es decir, no hay un impacto directo al resto del presupuesto, que es el resto de ese dinero, que son 97% más aproximadamente, 97,000 millones. Nosotros estimamos que el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo de reingeniería administrativa, tiene que darnos un corte muy claro de qué pasó en el duartismo, de quiénes son los responsables en el duartismo y de que estas operaciones bancarias deben de explicarse a los veracruzanos con quién se pactan, cómo se pactan, en qué tasas se pactan, en qué condiciones se pactan, para que nosotros podamos tener una decisión responsable frente a ello. Diputado, muy buenos días, los saluda Marisa López Collado. Vamos a regresarnos al tema de la discusión de ayer, que fue la que no se aprobó, si usted me lo permite. Y a mí me gustaría preguntarle, pues ahora sí en nombre de los veracruzanos que tenemos esta duda. El problema está en puerta, entendemos que ya que no se dio esta reestructuración, tenemos un déficit financiero para abril o para mayo a más tardar. ¿Qué solución propone su partido después de que rechazó la solución que estaba puesta sobre la mesa? A ver, hagamos primero un alto de precisión. Adelante. En la primera parte de la pregunta. Adelante. Hay una serie de servicios de pago que están etiquetados en el presupuesto, los salarios, la salud, la seguridad pública, la fiscalía, la procuración de justicia. Estos no tienen por qué verse afectados. Por eso hace un momento yo empecé la aclaración por el hecho de que el flujo de efectivo que en realidad dejaría de recibirse asciende más o menos al 3.5% del presupuesto. La segunda parte de la pregunta. Morena presentó en la primera sesión del Congreso, Marisa, una ley de austeridad republicana. Nosotros propusimos al gobierno en turno que hiciéramos un esfuerzo, todas las entidades públicas, el Congreso incluido, los diputados incluidos, para que hubiera una reducción en los ingresos salariales de los altos mandos y para que hubiera una reingeniería que le permitiera a los veracruzanos tener un ahorro tangible en aspectos burocráticos y de gastos de la burocracia, entre otros, que compactara algunas secretarías, que eficientara la burocracia estatal. Esa iniciativa, Marisa, se encuentra en la congeladura. Nunca ha sido materia de un análisis, de un pronunciamiento serio, responsable del grupo legislativo del gobierno. Yo quiero entender, diputado, adelante, termine. Sí, y por otra parte, Marisa, es responsabilidad del Ejecutivo dotar de toda la información al legislativo de la situación financiera del Estado. No se ha dado, Marisa. Ese es un asunto muy importante que vale la pena que los veracruzanos tengamos presente. Morena le hizo una solicitud de 188 preguntas por vía del Congreso al gobernador del Estado. La aprobó el Pleno de los Diputados del Congreso veracruzano. Y le dijimos, a ver, por favor, de la administración duartista, no de la del gobernador en funciones, no de la del gobernador Miguel Ángel, sino de la administración duartista, tenemos estas 188 interrogantes. La estamos esperando. De esto tiene ya un buen número de meses, Marisa. Y bueno, pues la verdad es que si no hay información, me parece poco responsable
hacer una solicitud que endeude a Veracruz por tantos años más. Fuera de, se lo agradezco la aclaración, fuera de temas políticos, a mí me gustaría enfocarme en soluciones. Con esta ley que ustedes proponen, ¿cuándo veríamos los veracruzanos resultados? ¿Cuándo tendremos ahora sí la soltura económica para que el Estado pueda caminar? Dependería obviamente de la eficacia con la que se aplique la ley y la inmediatez con la que se haga. Y por otra parte, Marisa, también es importante señalar que quien está al frente de una administración, como el capitán de un barco, no puede decir, este barco va a encallar, y aquí este barco no tiene remedio. Me parece que esa no es una manera, pacificadora, tranquilizadora de enviar los mensajes. Si esta ocasión la ruta ideada por el gobernador no se aprobó por la mayoría de los integrantes del Congreso, y no solo por Morena, esto es importante señalarlo. Ningún grupo legislativo, aparte del PRI y del PAN, que son el bloque gubernamental, aprobó este endeudamiento. Nadie. ¿Hubo negociaciones con otro partido, diputado? No, evidentemente. Nosotros definimos nuestro voto y cada quien votó de manera como lo consideró responsable frente a su electorado y frente a la representación que ostenta. No pactaron con ningún otro partido, ni se pusieron de acuerdo, ni hubo consenso. En realidad el pacto que había, Marisa, era un pacto entre el PAN y el PRI, que fue denunciado por Morena, inclusive fue denunciado por el propio PAN. Si hubiera habido pacto, el PRI hubiera votado a favor. Desde luego que sí. Finalmente ese es un asunto que habría que preguntarle ya a los panistas y a los priistas qué cosa pasó en la sesión del día de ayer y finalmente por qué no se dio ese voto. Pero esencialmente ese voto estaba perfilado entre ellos dos. Pero déjeme que regrese yo al ejemplo del capitán del barco. Tendrá que explorar otra ruta, tendrá que explorar un plan B, y tendrá que explorar un plan C, y tendrá que explorar un plan D, porque esa es la responsabilidad de quien está al frente del gobierno. ¿Tenemos tiempo, diputado, para explorar tantos planes? A ver, eso es un asunto que está en manos del Ejecutivo. No le compete constitucionalmente al Poder Legislativo las propuestas. Le compete el examen de las propuestas. Le compete que la política financiera que propone, en este caso el gobernador, se examine. Pero a quien le corresponde, incluso constitucionalmente, es al gobernador del Estado. Muy bien. Diputado Amado Cruz Malpica, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Un último cuestionamiento, Marisa. Diputado, gracias. Un último cuestionamiento que tengo. Entiendo, y por lo que han planteado los diputados, la información que nos han dado, que se paga actualmente 75% de intereses. Entonces, ¿su partido con con este voto en contra está de acuerdo con que se pague tantos intereses? Evidentemente no fue ni el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien contrajo estas deudas, ni el grupo legislativo de Morena, ni los grupos legislativos que están en funciones en Veracruz. Una deuda heredada. Evidentemente se trata de una deuda elevada generada por Alemán, por Fidel Herrera, por Javier Duarte de manera sustantiva. Nosotros pensamos que tenemos que buscar instrumentos que nos permitan reducir, y uno de esos instrumentos es la disciplina financiera. Y una de las leyes que precisamente nosotros dijimos que no se estaban observando en esta reestructuración es la ley de disciplina financiera. Si nosotros cumplimos a cabalidad la ley de contabilidad gubernamental, la ley de disciplina financiera, vamos a poder presentar de manera más higiénica ante las instituciones financieras y ante la Secretaría de Hacienda las condiciones en que está Veracruz, y le vamos a poder explicar a los veracruzanos sin ninguna opacidad cómo están las finanzas y por qué en su caso se necesitaría una reestructuración de la deuda. Eso es precisamente lo que con esto concluyo, diputado. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, le agradezco la explicación que da, pero le quiero agradecer también que nos mantengan informados de la solución que se le va a dar pues al pueblo veracruzano, que en este caso, a mi parecer, es el más afectado con esta decisión. Desde luego, Marisa, muchísimas gracias a ustedes por tomarme la llamada y a don Guillermo también. Gracias, diputado. Llegar al auditorio. Gracias. Que tenga buen día. Excelente mañana. Oliva Noticias.